barra matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Hola, muy buenos días. Nuevamente bienvenidos a Diálogos con Justicia Innovativa, la barra matutina que el Poder Judicial del Estado ha tenido a bien traer para todos ustedes cada martes y jueves. Esta mañana nos da mucho gusto que las personas que nos ven a través de Facebook Live, YouTube y Spotify en la Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco nos estén viendo por estos medios. Y quiero dar un sincero agradecimiento a una distinguida visita que tenemos el día de hoy. Ella es la licenciada Bárbara Trigueros Becerra, que seguramente muchos de ustedes deben de conocer, porque bueno, pues ha estado en algunos cargos importantes. Fue nuestra presidenta municipal en Guadalajara por un momento y bueno, pues nos da mucho gusto, Bárbara, que nos visites esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Le agradezco mucho al Poder Judicial y a ustedes y a este equipazo que tienes. Ay, pues gracias. Aquí agradecer también a Play, a todas las personas que están en estos medios, tanto en audio, en video, a Alex y David, y bueno, de igual manera a Josué, que nos acompañan aquí. Bueno, Bárbara, pues quisiera primero conocerte un poco más, para que la gente sepa quién es Bárbara. Ha estado durante algún tiempo en el Congreso del Estado de Jalisco, pero ella es abogada. ¿Cuál es tu profesión? Yo sé que eres una gran investigadora y que has estado en estos menesteres, ¿no? Sobre todo. Sí, mira, soy abogada egresada de la Universidad de Guadalajara y también en la Universidad de Guadalajara estudié la licenciatura en Historia. ¡Ay, qué bien! Y sí me he dedicado y una de las partes de mi interés, pues es estos temas legislativos históricos. ¿Sí? Y trabajo como investigadora en el Congreso del Estado apoyando a un diputado. Pues justo el tema del día de hoy será esta parte histórica y esta evolución legislativa que tiene que ver con la materia de paridad. Estamos en el mes del Día de la Mujer, ¿no? Entonces creo que nos queda bastante interesante este tema, así que pues muchas gracias por platicarnos, venir a contarnos de toda esta evolución que hemos tenido, hasta dónde hemos llegado, cuál es la situación actual, y sobre todo el reto que tenemos actualmente como juzgadores, en donde esto de juzgar con perspectiva de género pues no ha sido todavía una cuestión alcanzada al 100%. Estamos como en pañales, pero bueno, pues platícanos un poquito. Pues mira, si nosotros empezamos a hacer un análisis respecto de la producción legislativa, tanto en México como en el Estado de Jalisco, encontramos que siempre vamos a tener coincidencias, ¿no? Cuando nosotros vemos la Constitución de 1917, encontramos, si le dan una buscadita así, mujer, se lo van a encontrar nada más en el 123. Y tiene que ver con cuestiones laborales. También tenemos que pensar que la época de inicios de 1900 y finales de 1800 es una época en la que internacionalmente existe como una lucha porque se reconozcan los derechos laborales, tanto de hombres como mujeres. Incluso son algunos movimientos documentados de mujeres que se encuentran trabajando en algunas instancias como fábricas, tiendas, etcétera, en el que también buscan el reconocimiento de sus derechos. Pero en la Constitución en México, en el 17, únicamente se habla de ciertas prohibiciones para ciertos trabajos. Si el enfoque hacia las mujeres o el tema de mujeres tiene que ver con un tema de protección, y el lenguaje que se utiliza es un lenguaje en el que le prohíbe a los patrones emplearlas para ciertas actividades, en ciertos horarios y demás. En Jalisco hay un antecedente que a mí me gusta platicar de él porque me parece que es muy interesante y que nos explica mucho esta evolución o este inicio respecto del reconocimiento de derechos de mujeres.
En 1914, un diputado local propone una ley que se llama la Ley de la Silla, así se llama tal cual. Esta ley constó de 4 artículos y entonces es interesante porque en el mundo, en Bélgica, en Inglaterra, en España, había habido una propuesta muy similar y había sido aprobada y estaba en funciones. ¿En qué consistía? No sé si ustedes se acuerdan que a lo mejor es el ejemplo más gráfico de cuando estaban las centralitas del teléfono, ¿no? Sí, claro, claro. Eran mujeres, bueno, incluso hay una serie, ¿no? Claro. Hay una serie al respecto. Eran mujeres las que se contrataban para que hicieran estas conexiones, ¿no? Y entonces estas mujeres trabajaban, pues todavía no tenemos en muchos lugares la jornada de 8 horas, ¿no? Claro. Y en otros sí, y bueno, empieza a haber como esta discusión en cuestión de derechos laborales. Para ser contratadas ellas, les medían el brazo, ¿no? Para ver si alcanzaban. Y entonces no tenían una silla, estaban paradas durante toda su jornada laboral. Lo mismo te encontrabas en cualquier otro espacio en donde consideraban que si te sentabas, pues no ibas a trabajar tanto. Claro. Entonces, pues parado ibas a producir más. Y entonces empieza a haber como una lucha de mujeres que trabajaban en ese tipo de espacios en el que dicen, necesitamos una silla, ¿no? O sea, no podemos estar, los que trabajamos en oficinas, claro. Imagínate trabajar en oficinas sin una silla. Y entonces empieza a ser como esta lucha de mujeres para que exista sillas en espacios laborales en los que tengas pues esa oportunidad de los que puedas desarrollar tu trabajo y al mismo tiempo no tener condiciones pues inhumanas, ¿no? En Jalisco se propone, pues se agarra el modelo, porque el modelo ya tenía algunos años funcionando en otros países. Y en Jalisco el diputado, la forma en la que la presenta a mí me llama mucho la atención, porque es totalmente proteccionista, ¿no? Y el discurso dice pues que las mujeres son mucho más débiles, que además tienen una enfermedad mensual que no les permite tener... No, si uno también, o sea, al final, y lo hace con toda la mejor intención, ¿no? Claro. Incluso conmina a sus compañeros diputados médicos para que expliquen que sus razones son reales, ¿no? Claro. Científicamente probadas. Y que por lo tanto tenía que haber en las dependencias, sobre todo aquí, Guadalajara siempre ha sido un espacio de comercio, ¿no? Siempre hemos sido precursores en el tema de establecimientos comerciales y entonces... decían que en los lugares en donde existiera personas que se encargaran de tener trato con o sea, una tienda departamental que conoceríamos ahora, sí. Existieran tantas sillas como mujeres empleadas. Esa era la ley de la silla, digo que fueron 4 artículos. Y viene una discusión porque el gobernador en ese momento, presenta observaciones a la ley y dice que no, o sea, la verdad es posible que le pongan silla. Que es un asunto absurdo, pueril, además este gobernador viene de Nuevo León y también tiene como cierta ideología pues que apoya más a la empresa que a los trabajadores, ¿no? Claro. Entonces él dice, pues es que eso es una carga para los patrones. Y es una discusión interesante que, digo, si en algún momento le dan una buscada en claro, internet. Bueno, ya lo noté yo. Porque sí, la ley de la historia, sí. Y entonces lo que digo, a mí me parece importante hablar del antecedente, porque a veces adoptamos ciertas cosas que nos encontramos y que además efectivamente tenía que ver con un derecho humano, ¿no? Para las mujeres y para los hombres, que exista un espacio en donde puedas trabajar de manera, con las condiciones mínimas, ¿no? Para desarrollar tu trabajo. Y pero el discurso que se presenta aquí, pues se adapta a la realidad social del Estado, ¿no? En el que el diputado lo que dice es necesitamos proteger a nuestras mujeres. Y esa es la manera en que la presenta. El ejemplo me parece que es muy ilustrativo porque nos ayuda a ver cómo ideológicamente ha habido como una lucha que ha estado, y resistencia, exacto, claro. Una resistencia cultural, y esto ha sido como pues paulatinamente hemos ido trabajando juntos, ¿no? Para poder pues llegar a esta armonía y bueno, o intentar tener armonía entre los derechos de las mujeres y el que a veces sienten que nos estamos metiendo de más, ¿no? Claro. Y bueno, en el caso de la ley de la silla, lo que te decía es, Jalisco tiene, Guadalajara tiene mujeres también precursoras en los temas de luchas laborales, pero nosotros no tenemos antecedente, por ejemplo, que haya sido una mujer la que estuvo atrás. Son diputados hombres, pues no hay de otros. Claro. ¿No? O sea, solamente había... Más, exacto. ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, este es como más o menos como el antecedente que tenemos en Jalisco, en el que sí existe el voltear a ver que hay una necesidad específica, o lo quieren poner como una necesidad específica, pero es un tema totalmente paternalista y proteccionista de las mujeres. Pero es un inicio, siempre hay que empezar por claro, ahí, ¿no? Claro, por supuesto.
No, bueno, pues este panorama que nos ofreces y qué sabrosa plática, porque la verdad es que el conocer estos antecedentes y esta evolución, ¿qué viene después? Porque a mí me llama la atención. En ese entonces seguramente no había diputadas mujeres en el Congreso. ¿Y cuándo? Ya me interesó. ¿Cuándo ingresa una mujer diputada? ¿Quién es la primera mujer diputada? Ay, del Estado, no me acuerdo. Sí, ay, perdón. Pero mira, no te preocupes, pero creo que es parte de lo que vamos a platicar. Sí, claro, porque esta evolución habla de cómo vamos, ¿no? Sí. ¿Qué viene después? Mira, lo que te decía, la Constitución del 17 simplemente habla de una cuestión laboral en un artículo, en un par de fracciones. Conforme va, pues históricamente va pasando, y la verdad es que atrás de esto, pues viene una lucha de mujeres, de organizaciones que están empujando y empujando. Una vez escucharon que... Exactamente. Y en la década de los 50, bueno, lo del voto se había planteado desde la Reforma, desde Juárez se había planteado la posibilidad del voto, pero en realidad pues se queda nada más como una propuesta que se prohíbe específicamente. Se logra hasta los 50, ¿no? Hasta 1952, y en el 54 pues se da la primera votación, y son las primeras mujeres diputadas federales, y en algunos lugares hay diputadas locales. Pero si pensamos, por ejemplo, en la primera gobernadora, la primera gobernadora que es tapatía, Griselda Álvarez, fue gobernadora de Colima. Sí. Y ella fue gobernadora en 1979. ¿Qué te quiero decir con este panorama, ¿no? Como que empujas, ¿no? Empieza el empuje de los movimientos sociales de las mujeres, y yo entiendo que dicen como, ándale pues, ya puedes votar. Sí puedes votar, pero al final de cuentas no tienes ni la plataforma, ni el entorno, ni las posibilidades reales para acceder a ser votada, ¿no? Entonces puedes votar, pero ser votado está muy difícil. Y tenemos que un gran logro, por supuesto, en 1979, la primera mujer que es gobernadora. ¿Cuántos años pasan para la siguiente? Para el 2021 había habido solo 9 mujeres. Y me parece que fue al sur, ¿no? Más o menos en el sur de la República Mexicana. Sí, hemos tenido ahí en Quintana Roo, o sea, hemos tenido algunos, pero te digo, pasaron ¿cuántos años para que llegáramos a un total de 9? O sea, al final sí es como decir, ándale pues, o sea, tienes esa posibilidad, pero es real. Tenemos 9 gobernadores. Habíamos tenido 9, y en el 2000, en la última elección, tuvimos 5 más. Ahí fue como el gran despegue, digamos. Sí. En este momento tenemos 5. ¿Qué te dice eso? O sea, pues sí se empuja, ¿no? Pero eso no quiere decir que ya esté abierta la puerta. No hay un logro real. O sea, el logro es importantísimo. El punto es que no podemos dejarlo ahí. O sea, tenemos que continuar abriendo estos espacios, y sobre todo esos espacios políticos, porque ha habido mucho enfoque en la evolución legislativa, en el tema político, ¿no? Es como en donde más avances hemos visto de alguna manera. Pero ¿por qué? Me parece que es, pues porque es algo que visualiza y nos permite tener ahí el panorama y verlas, ¿no? Verlas es importante porque eso le da la posibilidad a las demás de decir sí se puede. Claro. No, yo recuerdo en alguna plática que tuve cuando estuve en la presidencia, una de las cosas que intentamos, y que me parece que era sumamente importante, es hablar con las mujeres. Entonces, en el gobierno en el que me tocó participar, era real, o sea, el punto de que las mujeres participáramos en espacios de decisión era completamente real. O sea, no era solamente tener tantas y tantas en porcentaje como para que la foto aparezca, ¿no? Y había muchas mujeres, pues, valiosas que aportaban en diferentes áreas del conocimiento. Y yo me reuní con las diferentes áreas. Para mí la más impresionante fue la que tenía que ver con el derecho a la ciudad, ¿no? O sea, todas ingenieras, arquitectas. Esa área en Guadalajara era impresionante de mujeres. Y decía para mí es sumamente importante pensar que estamos aquí porque tengo una niña. Claro. Y esa niña tendrá que saber que es posible. Que cuesta, sí, pero es posible. Por eso no podemos dejar de empujar la puerta hacia allá, porque del otro lado hay quien la empuja para cerrarla. Por supuesto, por supuesto. Oye, Bárbara, yo creo que aquí el tiempo se nos viene volando, pero quisiera desde tu perspectiva, ¿cómo ha evolucionado el tema legislativo en razón de temas de violencia y de desigualdad? Porque pues estamos viviendo un panorama terrible, sobre todo a raíz de esta pandemia que se ha incrementado temas de violencia, feminicidios y demás, ¿no? Lo vemos día con día, pero ¿cómo va esta evolución legislativa? Fíjate que a partir del más o menos como en los
90s, digo que fue como este tema electoral como muy visualizado y como que ha ido avanzando, la gran reforma 2019, paridad en todo, o sea, ese es uno de los aspectos. Y tenemos el otro aspecto, ¿no? El aspecto del día a día de las personas que están todos los días sufriendo cuestiones de violencia de género y que además lo tenemos muchas veces normalizado, que me parece que es lo más terrible. Terrible, claro. Y el caso de lo que sucedió con el COVID nos da la muestra de que el avance que tenemos pues no es tanto, ¿no? Por supuesto que los índices han aumentado, el hecho de estar constreñidos a espacios cerrados, las crisis económicas que ha habido a partir de la pérdida de trabajos, etcétera, ha generado que aumenten los índices de violencia. En Jalisco, pues teníamos el Instituto de las Mujeres, que fue como, hablando como de los avances en tema de género. Y que luego lo eliminaron, lo desaparecieron y ahora está igualdad acá. ¿Cómo le llaman? Se me pasó el nombre. Bueno, pues de igualdad sustantiva, que tiene... En la Tucson, ¿no? Sí, es el mismo espacio y lo que hicieron, o sea, ahí el discurso, la forma en la que se presenta es que lo que queremos es paridad, ¿no? Igualdad sustantiva, y entonces pues tendríamos que tener como condiciones en las que se enfoque hacia ambos lados, no solamente hacia el lado de las mujeres. Me parece que ahí pues hubo una discusión social, académica y demás en el tema que sí lo volvió un poco complicado. Luego tuvimos la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, como consecuencia de una ley general. Claro. ¿No? O sea, pero al final también un gran avance, ya fue un avance enorme, claro. Un gran avance, porque te estás diciendo, pues es real. Claro. La violencia existe y la violencia es terrible. Que a raíz de esto, perdón que te interrumpa, se visibilizó muchísimo todo este tema de la violencia. Yo recuerdo que en Ciudad Judicial hicimos cursos, conferencias que tenían que ver con el desarrollo y la explicación de esta ley, y entonces llevaron testimonios, y fue cuando la gente, también las mujeres, se atrevieron a hablar y a hacerse visibles, y empecé a notar como grandes agrupaciones, colectivos y demás. Creo que a partir de esto, no sé si sea tu A mí me percepción, tocó trabajar el proyecto. Sí. Y cuando estuvimos trabajando el proyecto, efectivamente, pues hubo mesas en las que traíamos también a personas del interior del estado, con visiones totalmente diferentes y con realidades diferentes. Y la verdad es que las leyes tendrían que ser aplicadas para todos los contextos, ¿no? Entonces sí, yo creo que este tipo de propuestas, que a veces siempre tenemos que estar monitoreándolas, que creo que es lo que viene. O sea, sí, en este momento nos sentamos, somos un montón de gente con muchas ideas, y se va ajustando, ¿no? Se va ajustando cuál es la forma ideal, porque pues cuando se hace un proyecto como este, lo que tú quieres es eso, erradicar la violencia, ¿no? Y buscar cuál es la manera ideal. Lo que tienes que seguir haciendo es ir ajustando a partir de lo que vas viendo de cómo se va aplicando, que creo que es el siguiente paso, que a veces nos quedamos un poco cortos. ¿Qué viene después de esta ley? Bueno, después en el 2013 tuvimos el Centro de Justicias para las Mujeres. Sí. La verdad es que ese tema a mí me parece que es indispensable e importante que se le asignen mayores recursos, la verdad, para que sea justicia pronta y expedita, ¿no? O sea, se vuelven procesos largos y tortuosos como la mayoría de nuestros procesos judiciales. Justo, bueno, ya salimos raspados. No, es normal. Que justo acaban de estar con nosotros hace una semana y algo, de parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y hablaban de cómo poner centros en cada municipio, y es un reto. Espacios en donde puedan resguardar a las personas que son violentadas, las mujeres que son violentadas y demás, y no los hay, solamente hay 2 municipios. Me sorprendió porque Guadalajara y Tlajomulco son los únicos espacios que tienen para resguardo. Y dices, bueno, estamos muy mal. Sí, y ese proyecto, esto de los espacios viene desde la ley de 2008. O sea, desde entonces ya deberíamos de tener esa capacidad. Qué barbaridad. En el 2021, y yo creo que ahí está la clave de lo que podría lograr en eso, es con este OPD de Red de Centros de Justicia. Porque esto te va a llevar a sacarlo, no nada más aquí, o sea, como tú decías, pues Tlajomulco y Guadalajara, y tampoco es que tenga tanto tiempo con su sistema, porque todavía nos tocó a nosotros trabajar el proyecto de Guadalajara, de estos centros que son como refugios de acogida, en el que estás de manera temporal y te tendrían que ayudar a buscar un trabajo, a buscar las condiciones para que si tienes un problema de violencia, son espacios en donde no se debe saber en dónde está. O sea, tú públicamente no puedes estar diciendo, vayan a las instalaciones de tal lugar, porque se vuelven espacios en el que al revés, ¿no? O
son espacios que pueden ser peligrosos porque ahí tienes a las mujeres violentadas con cuestiones sumamente graves. Sí, por supuesto. Entonces sí es, y además ahí la red de especialistas que necesitas, vas a tener niños. Gente que empodere a las personas, ¿no? Exacto, que tú de ahí tengas posibilidades de tener condiciones de vida para salir de ese esquema de violencia. La verdad es que eso, imagínatelo, tendría que estar replicado en el resto de los municipios. Complicado. No puedes pensar que vas a venir a Guadalajara, ¿verdad? Sí, o sea, además el costo, ¿no? Que todo esto implica. Exacto. Para cada municipio. Y bueno, ha habido desde los municipios también varios intentos, ¿no? Pues tenemos los pulsos de vida o los botones de emergencia de las mujeres. Nosotros era seguras en la ciudad. Y ese tipo de temas también son muy importantes, nada más que te dan un aparato. Me tocó probarlos. Sí. Y la verdad es que sí es impresionante cómo funcionan. No, los aparatos estos, por ejemplo, si hay un movimiento muy brusco, mandan la señal. Y mandan la señal al C5. Entonces ahí aparece, tú estás monitoreado, estás en una pantalla, y en la pantalla dicen, esta persona está aquí. Y entonces, si tú tienes un riesgo y lo puedes apretar en cualquier momento. Y nosotros teníamos una policía especializada que era la de ABIM, que era quien iba y además pues tenía toda la capacidad de la especialización en materia de violencia de género. Y lo que siempre digo cuando nos dan esta idea de los pulsos de vida y todos estos aparatos es, no más que sí, ¿quién está atrás de la pantalla? ¿No? Al mismo tiempo necesitas esa capacidad instalada, porque no nada más es eso, ¿no? Por supuesto. Capacidad instalada para estar ahí viendo atrás de la pantalla y para llegar en un momento inmediato. Porque estamos hablando de situaciones de emergencia. Claro. Sabes que el servicio me parece que funciona, pero es algo que tienes que estar ahí todo el tiempo, ¿no? O sea, no puedes descuidarte un poco porque son las vidas de las personas las que se encuentran ahí. Y bueno, ahí tú escuchas, o sea, ves casos terribles en el que son clasificados en relación al grado de violencia que sufren. Qué barbaridad. No, sí, la verdad es que las historias son terribles. Esto estamos en 2021 ya con esta implementación, según mencionabas. Sí. No, bueno, pues... En eso están, o sea, apenas se creó, entonces lo que se necesita pues es ir observando, o sea, creo que siguen varias cosas a mí me parece. Una tiene que ver con esta interacción entre los poderes, ¿no? Claro. Al final de cuentas, todos están obligados o estamos obligados a que el ejercicio de la función tenga perspectiva de género, ¿no? La reforma 2011, yo todavía me sorprende, o sea, es espectacular en ese sentido y en el sentido de protección de derechos humanos para todos, ¿no? Pero el tema de mujeres se vuelve sumamente importante. Yo, revisando la jurisprudencia de la Corte, tenemos un montón ya de criterios que tienen que ver con el ejercicio del poder judicial con perspectiva de género. ¿No? Juzgar con perspectiva de género. Claro. Y el poder judicial ha sido capacitado en ese sentido. También, como en todo, hay que empujar. O sea, al final de cuentas, los colectivos y todas las personas que estamos inmersas y que queremos que esto progrese, tenemos que seguir empujando, porque al final a todo el funcionario público nos pasa un poco eso, ¿no? Entre esta cantidad de trabajo enorme, entre el día a día, estas cosas que se vuelven, que parece que no son nuevas, pero en realidad sí lo son, pues tienen que venir empujándose desde atrás. Y siempre sucede eso, ¿no? La sociedad civil ha empujado todo el movimiento de lo que existe ahora, es gracias a la sociedad civil. Sí, de hecho, mira, al respecto yo elogio mucho, ya tengo algunos años en que he estado revisando el trabajo que viene haciendo la magistrada Verónica Ocaranza desde la Comisión de Equidad de Género. No recuerdo el nombre exactamente pues larguísimo, la Comisión Transitoria de no sé qué. Entonces, el trabajo que ella genera es importantísimo porque lo ha llevado a todo el Estado. No solamente se circunscribe al Supremo Tribunal, que ahí creo que como medio año hace una serie de trabajos y de capacitaciones, sino que luego ya en Ciudad Judicial abarcan prácticamente otro medio año para poder dar a todos los funcionarios del Poder Judicial este tipo de capacitaciones. Sin embargo, siento que nos falta muchísimo. Incluso hicimos en algún momento algunas capacitaciones y foros de análisis y discusión con magistradas federales, estatales, con algunas juezas, sobre el tema de juzgar con perspectiva de género a partir de este protocolo de actuación que la Suprema Corte de Justicia ha estado
publicando y que renueva año con año y pone algunas cosas. Pero, pues, muy pocas sentencias han salido con este tipo de perspectiva. Entonces, es muy importante el generar estas cursos, conferencias, mesas de análisis y en donde a lo mejor se puedan proponer algunas sentencias a discusión para que vean y que la más gente pues lo tome como un ejemplo, y no nomás las mujeres, o sea, claro, o sea, es que sí, al final de cuentas no se circunscribe a las mujeres. Me acuerdo, fue un tema en el que se manejó por puras mujeres, pero evidentemente, pues claro que nos compete a todos, ¿no? Sí, claro. Y lo que efectivamente, por el Poder Judicial, digo, nos va ganando, me parece a mí, en la carrera respecto de la implementación. Sí. Imagínate lo que sucede en los otros espacios, porque al final, para el Poder Judicial existe la obligación. Existe la obligación, existe la capacitación, existen las condiciones. Me parece que ahí ha habido voluntad. También, sí, o sea, es una cuestión de empujar, es cuestión de, pues requiere estudio, obviamente, porque todo lo que es distinto, pues requiere un esfuerzo, ¿no? Y estudio. A mí me parece que lo que nos falta es como este andamiaje que nos permita comunicarnos, ¿no? Comunicarnos entre los distintos ámbitos de gobierno, comunicarle a la sociedad los derechos que tiene, sobre todo en este tema, a las mujeres, porque esto se amplía a otros muchos grupos vulnerables que también tienen una protección específica que nos da la Constitución. Eso me parece que es uno donde te digo que yo siento que estamos aún más en pañales, es en los otros dos poderes, ¿no? Los diferentes ejecutivos y en el legislativo. Porque al final, pues sí está la ley, ¿no? Todos lo sabemos, la reforma 2011 nos da la obligación de hacerlo. Me he encontrado nada más como un par de criterios de la Corte respecto de la autoridad administrativa, que sus actos sean realizados con perspectiva de género. Nada más. Nada más. Qué barbaridad. O sea, no es, exacto, estamos en pañales. Y además a la autoridad administrativa le cuesta más trabajo porque no tiene la capacitación que ya tiene el Poder Judicial. O sea, lo que me parece es que tenemos que ir caminando todos juntos. De la mano, sí, por supuesto. Para que se nos vuelva una costumbre, no una excepción, ¿no? Es que de repente lo hacemos, ¿no? Lo peor del caso es que vemos más natural lo otro, la violencia, la desigualdad, que el poder ir avanzando en estos temas. ¿Cuál sería el principal reto y los desafíos que nos esperan para el tema de perspectiva de género y sobre todo en cuestión legislativa? A mí me parece que la cuestión legislativa, lo que sigue es, mira, te comentaba la reforma 2019, ¿no? La gran reforma en paridad en todos los espacios. Sí, claro. Y por un ejemplo, ¿no? Una de las obligaciones que tiene es que las secretarías de Estado sean mitad hombres y mitad mujeres. ¿Y si no, qué? O sea, ¿qué tiene que suceder? Tiene que haber, ¿y si no, qué? Claro. Tiene que haber una consecuencia. O sea, el principio, muy bien. Y estos principios además surgen de resoluciones del Poder Judicial, ¿no? En el que los colectivos se empujan y dicen, a ver, aquí el discurso está muy bonito, somos iguales, tiene que haber progresividad y demás, pero al final no está sucediendo. Y entonces te lleva a este tipo de ya convocatorias que existen en donde es exclusiva para mujeres, porque entonces tienes que llevar este proceso de paridad, ¿no? Pero parece que el Poder Judicial es quien tiene que estar corrigiendo una y otra vez cuando dices, bueno, aquí le puedo dar la vueltita por aquí, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? Pues el sino qué. Tiene que haber sanciones específicas para que esto se vuelva una realidad. Porque al final es lo que te decía, pues sí, tenemos un montón de reglamentación y demás, pero no es que se abrió la puerta y pásenle, ¿no? Es que tenemos que continuar trabajando y no podemos soltar estos temas. Yo creo que tiene mucho que ver educación. O sea, aquí desde las instituciones educativas, el que implementen en los planes y programas de estudio también este tipo de materias, de que sea algo, y no nomás lo digo desde las universidades. Desde el inicio. Desde educación básica, desde casa. Desde casa. Y desde la educación básica, por supuesto. Pues ha sido de verdad todo un gusto, un placer estar platicando en este tema. Me gustaría poder seguir ampliando muchísimo más. Y por último, pues a mí me gustaría también qué legislaciones combaten la desigualdad, qué otras legislaciones, para que la gente que también, si es que por aquí algunas de nuestras compañeras juezas están aquí muy pendientes de la barra matutina, que siempre sabemos que están ahí porque luego vemos quién se está conectando,
Si hay alguna pregunta, duda, comentario, pues podamos estar en condiciones de responder. ¿Y qué otras legislaciones podemos acudir o en su momento poder citar en algunas de estas sentencias y demás que se están manejando con perspectiva de género? Sí, también tenemos como la Ley Estatal para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, que es una ley general también, que está pues plasmada de principios. ¿Sí? Y ahorita que decías el tema de educación, también ha habido reformas. Yo estaba hablando de leyes completas, general, ¿no? O sea, que tienen que ver el tema específico, pero por supuesto que ha habido una serie de reformas a través de los años que específicamente han introducido estos conceptos, como en el tema de la educación. Bien. ¿No? Entonces, o sea, creo que el andamiaje ahí está, ¿no? Empezamos a construirlo. Claro que sí, tenemos que tener pasos, seguir avanzando en esto. Digo, sobre todo para mí tiene que ver con un tema de que existan consecuencias si no sucede, ¿no? El discurso suena muy bien, claro, pero necesitamos que el discurso se vuelva una realidad, sí, ¿no? Así es. Y bueno, también las mujeres están empujando, ¿no? Y podemos ver, el 8 de marzo es espectacular lo que sucede en las calles, de la cantidad de niñas, mujeres que están conscientes de que pueden apropiarse del espacio público y de que tienen derechos y que deben ser respetados. Que se hacen visibles y ojalá y que fueran visibilizadas de manera permanente. Exacto, no nada más en marzo, ¿no? Nada más, claro. Sí, ese es algún tema muy interesante. Pues, maestra, licenciada Bárbara, muchas gracias por esta charla tan interesante, tan amena. Pues yo creo que esto nos da un panorama muy interesante y sobre todo nos da elementos para poder juzgar con perspectiva de género y ya saben a dónde acudir. Aquí en el Congreso del Estado, en una de las áreas de investigación, pues si no, aquí tenemos el contacto. Sí, claro, pues ahí muchas estamos. Gracias por aceptar esta invitación y a todos ustedes que tengan una linda mañana. Hasta pronto, muchas gracias.